Solo tengo este flash, ¿no? Este nada más. Esta mañana seguimos. Con la que la quitas del medio para las fotos. Encantado. Es el intérprete. Sí. ¿Quién es? No lo he visto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la rueda de prensa del seleccionador nacional Luis Enrique. Por favor, vais pidiendo turno de palabra y tenéis al seleccionador a vuestra disposición. Os identificáis, como siempre, con nombre y medio de comunicación. Por ahí por la derecha, Alfredo, por favor. Buenas tardes, mister. Alfredo Martínez, Onda Cero. ¿Le hubiera gustado un aterrizaje más suave o le gustan las fuertes emociones y empezar con un Miura como es Inglaterra? Buenas tardes. Me va el Dragon Khan, o sea que me encanta jugar contra Inglaterra y en Wembley, perfecto. A pesar de que es evidente que representa muchas dificultades, pero encantados de estar aquí. Vamos a intentar disfrutar de la última sesión de entrenamiento en este estadio único y mítico y mañana disfrutar de un partido magnífico. The question was, would you have preferred kind of a softer landing, we could say, or are you happy to face such a strong team in your first official game? Well, I like adrenaline. I like the Dragon Khan, which is a very famous roller coaster in Spain anyway. So I love to play England here. I love to be in Wembley. It's the perfect place. I know there will be difficulties or challenges, tomorrow. But it's just great to be here. I'm looking forward to training tonight, and I'm looking forward to play in this unique and mythical football stadium. Hola, aquí Luis Rodrigo Arrasti, la agencia golpista del Grupo Vocento. Quería saber si en estos 5 primeros días se te han aclarado algunas de esas dudas que seguramente tenías y también si estrenarte mañana el Día de Asturias es algo especial para ti. Pues sí que es especial para un asturiano. El Día de Asturias siempre tiene su porqué. Y bueno, espero que sea un gran día y que podamos cerrarlo con una gran actuación y con una gran victoria. Las dudas. Bueno, dudas. Lo que sí es cierto es que tengo que decir que ha sido una semana y todavía nos quedan días en cuanto a lo que a mí concierne espectacular. No me podía esperar mejor actitud, mejor comportamiento de los jugadores, mejor rendimiento. Gratamente sorprendido de lo que he visto en el terreno de juego y no tengo dudas de cara al 11 de mañana, pero sí que es cierto que posiblemente la idea preconcebida que tenía cuando llegué el lunes en el primer entrenamiento, pues después de ver los entrenamientos y de ver jugadores me he llevado sorpresas muy agradables, a pesar del conocimiento profundo que tenía de ellos, pero muy contento. Es más, no recuerdo una semana en la que haya sido como entrenador, en la que haya visto tan buen comportamiento y tan buena actitud. Right. After the first few days, have your doubts, the doubt you could have regarding the first 11, kind of clarified a bit? And also, tomorrow is Asturias Day. It's a special day from you, coming from Asturias and all that. As for the Asturias Day, of course, it's always a great day for anybody from Asturias like I am, and I hope to celebrate it with a great match and hopefully a great victory. As for this doubt we were talking about, well, it's been a spectacular week for me as a coach. I've witnessed a great attitude, great behaviour, great performance from my players. I've been greatly and very nicely surprised. Haven't got any doubts concerning the first 11 I was going to play tomorrow, but after seeing my players on training, I've been greatly and nicely surprised, like I said, even though I deeply knew every one of them, of course, but they've all surprised me with the best behaviour and best attitude I've seen since I've been a coach. Feliz. Sí, buenas tardes, Luis. José Félix Díaz, del diario Marca. Me gustaría saber, dentro de lo que se pueda, cómo va a jugar España y si has encontrado a los jugadores que has convocado la idea de fútbol aproximada para ellos. Sí, vamos a jugar al ataque desde el principio, a intentar tener el balón, a generar muchas más ocasiones de gol que el rival, a presionar lo más alto posible
Vamos a intentar ser lo más completos posibles. Hacer un gran partido, eso significa dominar las fases importantes del juego. Ese es nuestro planteamiento. Luego ya veremos si encontramos los espacios, dónde están, a qué altura del campo, en qué líneas, pero en principio a ser agresivos en ese sentido. How's Spain going to play? What's your idea of football? Well, we play attacking football. We try to keep the ball, play a high-pressing game, try to dominate the game, of course, and then we'll see how it goes. We'll see where we can find spaces and everything, but we are going to be very aggressive in that respect. Sí, hola, Luis, aquí, Ramón Hernández, Radio Nacional de España. Con el tiempo se ha ido demostrando que las selecciones rivales le han ido cogiendo el truco, o si se puede decir así, a la selección. Selecciones cerraditas cada vez han dado más problemas. El gran nudo a desenredar por tu parte es hacer menos previsible la selección, poder emplear otro abanico de cosas que hagan que ese problema no persista. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. El hecho de haber sido una selección referente durante la última década ha hecho que todos conozcan perfectamente a la selección española. Y sí. Hablaba en la presentación o en mi presentación de lo que significa evolucionar el modelo y en esas estamos. Estoy convencido que lo vamos a hacer por la calidad que he podido ver en los jugadores que tengo en la selección y luego ya veremos si somos eficientes, si somos efectivos, pero ese es el objetivo, evolucionar y dejar de ser previsibles. Do you think you can make Spain be less predictable? Because they seem to, other national teams seem to know the way we play. Well, of course, we'll try to do different things. We have been a reference in world football for a decade, so everybody kind of knows how Spain plays. So we'll try to evolve our model, and I think we have the quality to make that. And then we'll see if we are efficient or enough, and see how that evolves. Hola, Luis, aquí Eduardo Castelao del Mundo. Dos preguntas. Una, has dicho que tienes claro el 11, no sé si nos lo puedes decir. Y dos, cuando hablabas de que te has encontrado sorpresas, no sé si puedes explicar un poco más en cuanto a, no sé, si jugadores que hacían cosas que tú pensabas que no podían hacer o posiciones que ocupan que tú pensabas que no podían ocupar. Gracias. Bueno, no os voy a decir el 11 porque tengo por hábito y por costumbre decirle primero siempre a los jugadores, los protagonistas del partido, primero a ellos la alineación y luego ya se os hará pública. Bueno, son matices, son detalles en cuanto a jugadores que te sorprende. Quiero decir, una cosa es lo que tú ves anteriormente a los jugadores en sus equipos o anteriormente en la selección y otra cosa es cuando tú les pides exactamente lo que tú quieres, conceptos tanto ofensivos como defensivos. Partiendo de un nivel muy alto que ya conocía, pues hay jugadores que te sorprenden y te das cuenta de, ostras, pues no solo pensaba que tenía buen nivel, sino que no es que tenga buen nivel, es que es un jugador top. Y de estos me he llevado bastantes casos y bastantes sorpresas. Con lo cual, soy muy optimista, estoy muy contento de esta semana de entrenamiento y estoy deseando verlos competir. Two questions. Could you tell us your first 11? The answer was, well, I always tell the players first and then they make it public, so I won't be telling you my first 11 just tonight. As for these surprises you were talking about, the second question, is it about the positions or certain players? Well, no, it's more about some nuances. You see some players, you know them really well, but when you tell them exactly what you want from them, you see different nuances, maybe in defence or in offence. And you see sometimes a player could be very good in that respect, and you realise it's a top player. So I've had many surprises in that respect. I'm really optimistic, and I'm really happy about this week, and looking forward to see them compete. Hola, buenas tardes. Enrique Yunta, del diario ABC. Creo que tenemos luego por aquí a Sergio Ramos. Quería preguntarle cómo lo ha visto y qué espera usted de un capitán y la diferencia que hay también de un capitán de club a un capitán de selección. Gracias. Bueno, ser capitán, independientemente de que seas de un club o de una selección, en la selección claramente es por el número de internacionalidades que llevas. En este caso no hay duda de que Sergio es el jugador con más internacionalidades y con mayor personalidad y mayor presencia dentro de la selección. Y con Sergio uno ya puede apreciar cuando lo ve competir en su equipo o en la selección anteriormente, que es un jugador escogido y yo solo puedo que reafirmar esto. No me he llevado una grata sorpresa porque ya sabía que tenía una gran personalidad y un gran líder dentro del terreno de juego, en los entrenamientos, en el gimnasio,
en cualquier situación y fuera del juego, un líder, una persona que arrastra. Estoy encantado, no se puede tener mejor actitud y nada, espero que esté con nosotros mucho tiempo, que siga arrastrando a los jugadores, a sus compañeros hacia la victoria dentro del campo y fuera del campo y encantado. Otra de las cosas que uno esperaba siempre, un nivel muy alto, pero en este caso Sergio lo ha superado. This next question is about Ramos. How do you see him and what do you expect from him as a Spain captain? Obviously he's the captain because he's the most capped player in our national team. Of course, he's got great personality and a great presence on the pitch. You've all seen Ramos competing. He's just a fantastic player. And he's a great leader on and off the pitch. And I'm delighted to have him. I hope he stays with us for many years and he keeps pushing his teammates to victory off and on the pitch. Buenas tardes, Luis Enrique. No sé si en esta semana ha tenido tiempo de organizar aspectos del equipo. Por ejemplo, me gustaría saber si tiene ya designados quiénes son los jugadores que van a empezar, las jugadas de estrategia y los lanzadores de penalti. Si los puede comunicar. Claro que los podría comunicar, pero yo creo que aquí el señor Southgate tiene espías, seguro, y no voy a dar ninguna pista al adversario. Pero, por supuesto, ha sido una semana muy intensa. Les he pedido a los jugadores un esfuerzo extra porque nosotros creemos muy importante dar información que creemos que les puede ayudar en el terreno, y ha sido una semana muy intensa en ese sentido. Hemos ocupado muchos días con dobles sesiones, ya no sea solo en el campo, sino utilizando el vídeo y estoy encantado de lo que he visto a lo largo de la semana, pero de ahí a dar pistas al rival, soy de la vieja escuela y al rival ni agua. Right, have you organised the team when it comes to dead ball and penalty takers and all that? Could you let us know about that? Well, of course, Mr. Southgate will have his spies around, so I don't want to give him any clues. It's been an intense week. I've wanted an extra effort from my players. We've been doing double sessions, video sessions. I'm delighted about what I've seen, but of course I'm not going to give any clues because I'm old school and I won't give any clues to my rival, of course. Última pregunta, last question, please. Hola, ¿qué tal? Aquí a su izquierda, Javier Rueda de la cadena SER. Buenas tardes. Quería preguntarle por la portería. Quería saber si, no lo va a decir el 11 ni tampoco el portero, porque mañana se dirán los jugadores, pero sí quería saber si usted lo tenía claro ya desde que fue nombrado seleccionador quién va a ser su portero, o ha tenido dudas, o el portero que juegue mañana va a ser su portero durante los próximos partidos. No sé lo que va a suceder en el futuro, pero en esa posición no he tenido ninguna duda nunca. I wanted to ask you about the goalkeeper. Is it clear who's going to be your goalkeeper for the future? Have you had any doubts? Well, I never had any doubts in that position, regardless of who plays tomorrow. One more. Hola, mister. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Se ha hablado mucho esta semana de sus nuevas normas de disciplina en comparación con la época anterior. Quería preguntarle si, en su opinión, se ha exagerado y si usted es un entrenador que negocia este tipo de concentraciones con los futbolistas o las impone, y si le gusta reunirse en particular con los jugadores o siempre lo hace en grupo. Pues un poco de todo. Esta semana he hecho charlas individuales, he hecho charlas colectivas, la mayoría han sido colectivas, pero individuales también. Depende del grupo, hay algunos grupos con los que he negociado más, hay con otros grupos que menos. No tengo un método cerrado e impermeable que solo llevo adelante sea quien sea el equipo, ¿no? En función de lo que veo, de lo que yo creo que necesita el equipo para desarrollar las normas de conducta y de convivencia normales que siempre he visto y que siempre he tenido en cualquier equipo de los que haya estado. Desde juveniles tenía normas que decía el entrenador hasta que he sido profesional los años que he sido. Nada extraño, nada normal, y en función de lo que yo veo, de lo que yo creo que necesita el equipo, pues puedo estirar o más o menos. Pero en ese sentido solo puedo decir que el comportamiento de los jugadores ha sido intachable y que incluso algunas normas, como esa de los móviles, que pueda sorprender tanto, al revés, casi los jugadores lo han aceptado antes que yo era quizás un poco más reticente, pero al final hablando y comunicándose es todo mucho más fácil. Right, we're talking about how have the players taken the new
your new rules in the dressing room and behavior rules in general? Do you meet one-on-one with them? Do you meet with groups? Well, I've done all sorts of things. I've met one-on-one with some players. I've done collective talks. You know, I negotiate at different levels, but I haven't got a closed system. And it depends on the needs of the team, of course. It's nothing out of the ordinary. It's just the rules of, I apply the rules of conduct I've seen in any team since I was a youth player. But I still have to say that the behaviour of my players has been exemplary. And even with, you know, this no mobile phones rule, they have accepted it really well. So I'm really happy about that. Muchas gracias a todos. Venimos a continuación con el capitán, con Sergio Ramos. Gracias. Yo puedo preguntar aquí hasta mañana. Sorry about that. Me he quedado con el micro. No lo suelto. Miguel Ángel Toribio, por favor. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Acaba de hablar Luis Enrique, te ha definido como un líder dentro y fuera del campo. Ha dado a entender que ya te conocía, pero que en el cara a cara le ha sorprendido aún más para bien y que espera que sigas con la selección, con él de técnico, mucho más tiempo. ¿Cuál ha sido tu balance, tu opinión de Luis Enrique en estos 6 días que habéis convivido? Bueno, buenas tardes. La verdad que no nos conocíamos personalmente, obviamente de muchos enfrentamientos, ¿no? Cada uno en nuestro bando, pero sí que es cierto que la primera toma de contacto ha sido inmejorable, ha sido bastante buena y yo creo que al final es lo positivo, ¿no? Que independientemente de las especulaciones que pueda haber de la gente, porque siempre se dirá pues que tanto él como yo somos dos personas con mucho carácter, al final a lo largo de mi vida la experiencia me ha dicho que me he llevado sobre todo muy bien con las personas que más carácter han tenido y en este caso pues ha habido muy buena toma de contacto desde el primer día y por encima de cualquier cosa nos une el mismo objetivo, ¿no? Que es liderar un poco esta selección e intentar llevarla nuevamente a lo más alto y ¿qué te puedo decir? Como capitán encantado, ¿no? de conocer un nuevo técnico que tenga pues un conocimiento muy bueno para mi saber de fútbol y ojalá lo podamos, ¿no? Actualizar cuanto antes la plantilla para desarrollarlo después dentro del campo y que todos pues creemos el juego que queremos. Luis Enrique just said you're a great leader on and off the pitch, and he was really happy with when he met you face to face, and he said he hopes you'll be here for many years. What's your opinion of Luis Enrique after these 6 days that you've been together? Well, of course, I didn't really know him personally. Of course, we have met before as rivals, but this first contact, I have to say, has been really good. So it's all really positive, despite speculation that both of us had a very strong character. In my experience, I've really got on really well with people with strong character. So with us, it's been good vibes from the first day. We have the same objective, which is to take this national team to a higher level. I'm happy to see him as a new coach, and we hope we can absorb the loads of knowledge that he can bring to the team. Hola Sergio, aquí Diego Torres del País. Habéis tenido 5 días para entrenar. No sé si has vivido una experiencia igual, que llegue un entrenador nuevo, que ha dicho Luis Enrique ahora que os ha dado muchísima información para que intentarais asimilar rápido los conceptos para jugar un partido oficial tan importante sin apenas tiempo de preparación. ¿Cómo habéis vivido esta semana de preparación express para empezar la competición oficial en Wembley además? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, yo sí te voy a contestar. No, hombre, gracias. Sí que es cierto que como ha dicho el míster, pues también nos pidió, ¿no? Desde el primer día, pues
quizá, pues, como bien dicen, ¿no? Hay muy poco tiempo para preparar 2 partidos oficiales con muchísima importancia por lo que nos jugamos ya. Ha habido un cambio de entrenador y es normal, ¿no? que nos pida también pues un poquito más de atención, que quizás cuando llevan más tiempo con otro entrenador pues quizás no es tan necesaria, ¿no? Quiere implantar pues su propia filosofía. Y sí que es cierto que en todos estos días pues se ha hecho mucho hincapié, ¿no? En todas las líneas, a nivel ofensivo, defensivo, para trabajar bien el equipo en todos los aspectos y que realmente preparemos, a pesar del poco tiempo, pues los partidos tanto de Inglaterra como Croacia, como verdaderamente él cree, ¿no? Y en ese sentido sí ha sido una semana de un poquito más de charlas, técnicas, de almacenar sobre todo muchos conocimientos, muchos temas que él quería pues hacer un poquito más de hincapié. Y en ese sentido yo creo que nunca está de más, ¿no? Adquirir información nueva de un nuevo entrenador que quiere implantarla, pues siempre es muy positivo para intentar ejecutarla cuanto antes, porque prácticamente no hay tiempo, ¿no? Y en ese aspecto intentaremos mañana pues todos estos días de trabajo pues que se puedan, ¿no? Disfrutar no solo nosotros dentro del campo, sino también el espectador nuestro español, ¿no? Right. Well, you've had 5 days of training with a new coach, with loads of info, very little time to prepare a very important game tomorrow night. What do you think of this express preparation? Well, like I said, we have very little time to prepare 2 very important games against England and Croatia. There's a lot at stake, of course, because he's new coach, and that always demands more attention. We need to try to implement his philosophy both in offense, in defense, everywhere in the team. So we'll try to reflect the way he thinks on the pitch. You know, we've had lots of technical talks, and it's all good. It's all this new information we'll try to absorb, and we'll try to enjoy it tomorrow and make it enjoyable for the fans as well. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas, Fernando Burgos, Onda Cero. Lleváis 5 días de convivencia, habláis maravillas el uno del otro. Yo quiero ser muy directo. ¿Has tenido la sensación este verano, después de lo que pasó en Rusia, en Krasnodar, en Moscú con la eliminación, de que habían fichado a Luis Enrique para limpiarse a Sergio Ramos? No, la verdad que no. En ningún momento, ¿no? Lo había pensado, pero no sé si a veces ha habido cierta parte, ¿no? de la prensa que nos ha intentado enfrentar por lo que he dicho anteriormente, porque somos 2 personas muy claras, que siempre hemos ido de frente y que tenemos mucho carácter, pero todo lo contrario, al final nos une la selección y tenemos ese mismo objetivo, ¿no? Yo lo he dicho, ¿no? Anteriormente, a pesar de llevar muchísimos años aquí, me sigo sintiendo muy joven, con mucha ilusión, con muchas ganas de querer seguir ganando cosas con el equipo nacional y eso no lo va a cambiar. Independientemente, también tengo un reto personal que es, ojalá el día de mañana pueda decir que he sido titular con todos mis entrenadores. Luis Enrique para mí también es un reto porque después de todo lo que se habla, a mí antes de jugar a algo o a alguien me gusta conocerlo en persona y como bien dices, pues a día de hoy solo te puedo decir halagos de él como entrenador. It's been 5 days you've been together, where you've been kind of speaking marvels of each other. But do you think that this summer, after Spain was eliminated, do you think would you give some credit to these talks about the fact that Luis Enrique could have been hired to get rid of Sergio Ramos? Well, I think that's something that just the press said, because maybe both of us have very strong characters, but we share the same objective, which is the national team. I've been here for many years, but I still feel really young and eager and I really want to keep winning with the national team. And it's also a bit of a personal challenge because I want to be in the first 11 with all the coaches I've been playing under. So, you know, so it's all good for the moment. Si somos breves, vamos a ver si podemos hacer 3 preguntas más, que el entrenamiento empieza a las 7 y Sergio tiene que cambiarse. Ricardo. Hola, Sergio. Ricardo Reyes de Mediaset. Se ha hablado también mucho de las normas de convivencia. No sé si como capitán has mantenido alguna conversación con Luis Enrique, si te parecía que eran necesarias, si te gustan, si te convencen, si no. Bueno, al final las normas están para cumplirlas y siempre es el técnico, ¿no? el que las tiene que poner. A mí, como capitán, después de tantos años aquí, yo creo que todas las normas que nos acerquen al objetivo, dentro del orden y la disciplina, yo las veo bastante bien. La gente quizás pues espera otra respuesta mía, que
me intente pues poner en contra, tanto del míster como de las normas, pero todo lo contrario, todo lo que sea positivo para el grupo dentro de, como he dicho, de un orden y una disciplina que nos acerque un poco más al objetivo de ganar, pues está más que supervisado, todo muy bien, ¿no? Again, about these rules of conduct, do you like them? How do you see them? Well, any rules are there for a reason. You know, it's always down to the coach to set, you know, to give us a set of rules, and any rules that would get us closer to our objective, which is winning, are positive. So I have nothing to say. It's all about order, discipline, and we all need rules. Sergio, it's the first time you've played in England since the final against Liverpool. There's been a lot said about you from people involved in Liverpool over the summer. Are you worried about the reception you might receive from English fans tomorrow night? And does that sort of reception, does that concern you as a player at all? La primera vez que juegas en Inglaterra, en Wembley, desde la final de la Champions, ¿crees que puede afectar algo, que te puede afectar la recepción que te puedan dar los aficionados ingleses después de lo que sucedió en el campo y tal? ¿Te preocupa eso en algún momento? No, para nada. Yo todas mis acciones dentro de un campo nunca han sido con intención de hacer daño a ningún compañero de profesión, por eso tengo mi conciencia muy tranquilo y duermo todos los días muy bien, ¿no? En mi casa y fuera, y no me importa, ¿no? El recibimiento. Yo creo que si algo tiene la Premier y la Liga Inglesa es que siempre ha recibido, ¿no? a los grandes jugadores como se merecen, y no tengo ninguna preocupación, ¿no? De cómo me puedan recibir. Yo vengo a ganar con España y cada uno barre su parcela. Well, I'm not really concerned about that. I never wanted to hurt a colleague on the pitch, of course, so my conscience is really clear about what I did that night. So I'm not going to be affected by that at all. I know the English fans will receive players as they deserve, and I'm not worried about that in the slightest. Last question also for English press. Sergio, Luis Enrique, when he was in it before, described the Spain team as having been a reference point in the past. You're obviously part of the teams that were winning all the trophies not so long ago. I wonder how far after the last three tournaments do you feel this squad and the Spanish setup is from those days when you were winning all those trophies? And how big a challenge is it for Luis Enrique and the current squad to get back to those levels? Luis Enrique ha comentado que España ha sido una referencia en los últimos años en el fútbol mundial y tal, ¿no? Después de la eliminación y tal, está muy lejos es el equipo actual de aquel equipo que lo ganó todo. ¿Y qué piensas que le va a costar a Luis Enrique pues llegar a ese nivel otra vez? Bueno, al final hay un ranking donde determinan, ¿no?, el nivel de cada selección actualmente, y es cierto que España en estos últimos años pues ha bajado, ¿no? Uno de los objetivos nuevamente de toda la selección es recuperar donde estábamos y volver a implantar la filosofía de juego que nos ha llevado a ganar. Yo creo que hay un gran trabajo por delante, pero empezando por el entrenador y pasando por cada jugador de todos nosotros, tenemos que poner toda nuestra parte para intentar hacerlo de la mejor manera posible y recuperar pues ese entusiasmo y esa alegría que tenía siempre España jugando al fútbol, que enamoró al mundo, y queremos volver, ¿no?, a conseguirlo, porque pensamos que a pesar de que sea otra quinta de jugadores, seguimos teniendo esa calidad y esa ambición, ¿no?, por querer hacerlo. Well, there is a FIFA, UEFA ranking, of course, and we've gone down a few positions in the last few years, but so our main aim as a national team is go back up, of course. So we'll try to regain this winning philosophy, and we'll all push together, coach and players and everything. All of us will do our best to regain this enthusiasm that made the world of football fall in love with the way Spain was playing. And I think we have the quality to do so, even though we have changed a few players and it's a bit of a slightly different generation. Thank you, everyone. Muchas gracias a todos.